Muy buen día. Le habla su docente y amigo Harley Fernández. En esta ocasión abordaremos el problema ¿qué es la filosofía? Nos preguntaremos en qué se parece y en qué se diferencia de la religión. Si queremos saber qué es filosofía, quizás debamos empezar por conocer su origen etimológico. ¿Sabes de dónde viene la palabra filosofía? Al igual que otras que utilizamos en nuestra vida diaria, filosofía viene del griego y significa amor a la sabiduría. Aunque decir esto no es decir demasiado. Si le preguntáramos a un biólogo qué es la biología, probablemente nos diría que es la ciencia que estudia los seres vivos, lo cual es una respuesta bastante clarificadora. Pero si el filósofo nos dice que su actividad es amar la sabiduría, nos quedarían muchas dudas y no habremos quedado muy satisfechos. Lo que sí sabemos ya es que la filosofía es, en principio, una actividad propia de los seres humanos. Los animales no pueden filosofar, pues para ello necesitan facultades cognitivas superiores. En el mito de la creación del ser humano, el titán Epimeteo repartió entre todos los animales diferentes características. A algunos los dotó de fuerza, a otros de agilidad, a otros con alas, a otros con sistemas de camuflajes, a otros con velocidad. Cuando llegó al ser humano, se dio cuenta que ya no le quedaba ningún don. Así que su hermano Prometeo tuvo que robar la inteligencia y el fuego de los dioses para que los humanos tuvieran alguna posibilidad de sobrevivir. Ya los antiguos griegos remarcaron esa cualidad del ser humano, la inteligencia, llamada también razón, o como le llamaban los griegos, el logos. Hemos descubierto algo más de la filosofía. Ella es una actividad racional. Esto quiere decir que utiliza la razón para intentar resolver algunos problemas. Pero, ¿qué problemas? Si damos un paseo por la calle con un niño, verás que éste hace preguntas continuamente. ¿Por qué hay un perro? ¿Por qué hay que cruzar en verde? ¿Por qué no podemos comprar esto o aquello? Un niño es un inmenso mar de preguntas. Quieren saber el porqué de todas las cosas. Su capacidad de asombro es demasiada. Los filósofos también se hacen preguntas de este tipo y quieren saber el porqué de todo. ¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué debo actuar bien? ¿O por qué las cosas son como son? Los antiguos griegos se preguntaban el porqué de las cosas y para responderse a sí mismo tenían unas historias llamadas mitos. En esos mitos aparecían dioses, héroes, bestias y lugares mágicos que servirían para explicar el porqué de las cosas. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Porque una mujer llamada Pandora abrió la caja que no debía. ¿Por qué los seres humanos tienen inteligencia? Porque Prometeo se la robó a los dioses. ¿Por qué existe la tierra? Porque los titanes la hicieron. Y así tenían una respuesta para todos los mitos. Era la religión su explicación de los diferentes por qué de todas las cosas. Sin embargo, algunas personas en esa época no se conformaron con esas respuestas. Querían buscar otras respuestas que fuesen menos fantásticas. Digamos, querían respuestas que fueran racionales, es decir, que tuviesen algún fundamento, que sus argumentos no recurrieran a poderes sobrenaturales en la naturaleza. Esas personas fueron los primeros filósofos. La filosofía busca responder todo lo que concierne al ser humano
de manera racional. Para llevar a cabo semejante tarea, debemos ser sistemáticos y agrupar los diferentes temas que trataremos en diferentes áreas como en cualquier otro saber. Por ejemplo, en las matemáticas la podemos dividir en aritmética, álgebra, geometría o estadística. Cada una de ellas se encarga de estudiar algo diferente, aunque todas forman parte de un conjunto que son las matemáticas. En filosofía se trabaja de manera parecida. Dependiendo de qué preguntas intentas contentar, veremos entonces grandes áreas, como por ejemplo la metafísica. Se pregunta por los fundamentos de nuestra realidad. Algunas preguntas metafísicas podrían ser: ¿tiene algún sentido en nuestra existencia las cosas reales? ¿Hasta qué punto esto que vivo es real? ¿Es real el mundo virtual? La epistemología. Se pregunta por el fundamento, la naturaleza y los límites de nuestro conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué cosas puedo conocer? ¿Cómo puedo estar seguro de que lo que conozco es cierto? ¿Podemos formular enunciados universales? La lógica. Esta rama de la filosofía se pregunta por las leyes del pensamiento y por el razonamiento correcto. La lógica se aplica a campos muy variados, desde resolver crímenes hasta los grandes enigmas que están alrededor de las falacias éticas que el hombre día a día estudia. La ética tiene por objeto de estudio la moral. Aborda temas de gran interés social como el sexismo, la desigualdad económica, el estatuto moral de los animales, la emigración o el medio ambiente. Estas eran las ramas principales de la filosofía en su nacimiento. Con el paso del tiempo, la filosofía se fue especializando y se fueron haciendo necesarios nuevos campos en los que debía investigar nuevas cosas. Por eso aparece entonces la estética, quien indaga acerca de la esencia de la belleza, con preguntas como ¿qué es la belleza? ¿Qué es el arte? La filosofía política se pregunta por los fenómenos relativos a todo lo que tiene que ver con la vida en comunidad, en la polis, la ciudad, la forma en que nos organizamos socialmente. Nos hacemos preguntas como ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Filosofía del lenguaje. Investiga el origen del lenguaje, su simbolización, la relación entre lenguaje y pensamiento. Algunas preguntas podrían ser: ¿necesitamos las palabras para pensar? ¿Podemos pensar mejor si aprendemos más conceptos? Filosofía de la mente. Se interesa por todo lo que son los fenómenos mentales, como por ejemplo, ¿qué es la conciencia? ¿Existe la inteligencia artificial? ¿Puede pensar una máquina? Filosofía de la ciencia. Reflexiona sobre los fundamentos y naturaleza de las ciencias. Algunas preguntas que se hacen esta rama serían: ¿qué constituye una ciencia o qué diferencia el método científico del filosófico? Estas son algunas ramas de la filosofía más famosas, pero podríamos citar muchas más: filosofía de la religión, del derecho, etc. Entonces podemos concluir: donde se puede preguntar, allí se puede hacer filosofía. Esta es una característica muy importante de nuestra disciplina.